Un cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 990. El término carne, porque fijaros que el credo dice que era la resurrección de la carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Bien, como sabéis, nuestra fe en el más allá de la muerte cree, por una parte, en la inmortalidad del alma, en esa alma que es inmortal y que se separa del cuerpo en el momento de la muerte y que recibe ya esa alma, esa retribución inmediata. Acordaros de cómo Jesús le dijo al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, y no le dijo en el día final, en el último día estarás conmigo en el paraíso, no, le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso, con lo cual estaba hablando Jesús de que le daba una retribución inmediata a esa alma del buen ladrón. Pero también Jesús habla, por una parte, de la retribución inmediata, pero también, por otra parte, de la resurrección al final de los tiempos, cuando Él venga en gloria. Por lo tanto, la salvación, el don de la salvación tiene, por una parte, una escatología, lo que se llama, ¿no?, una escatología intermedia, que es una palabra así un poco complicada, pero bueno, lo que quiere decir es una salvación intermedia, que es la retribución al alma separada del cuerpo, en lo que llamamos el juicio particular, antes de que tenga lugar la resurrección final, en la que los cuerpos se unirán a sus almas. Bien, de eso tendremos ocasión de detallarlo un poco más. Bueno, sin duda alguna el catecismo lo va a explayar, ¿no?, en los próximos días. Pero, brevemente dicho eso, ¿por qué se utiliza el término carne, la resurrección de la carne? Bueno, pues para remarcar que es nuestra debilidad la que va a ser resucitada. El término carne, a veces en la Sagrada Escritura, puede ser utilizado pues como un sinónimo de la condición pecadora. Cuando, por ejemplo, se utilizan textos que hablan de la carnalidad del hombre frente al hombre espiritual. Tenemos que morir en nuestra carne para resucitar en el espíritu, haciendo referencia a lo carnal como un sinónimo de pecaminoso. Bien, pero ese quizás es uno de los sentidos de la palabra carne, pero no es ni el único ni el principal. La palabra carne tiene un sentido que es como todo aquello que es creado de la mano de Dios. La carne fue creada por Dios. La carne fue asumida por el Hijo de Dios. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La carne es transfigurada por el Espíritu de Dios. Por eso llegamos a decir que hay una resurrección de la carne. Ojo, por lo tanto, no interpretemos cuando el catecismo dice, ¿no?, que era una resurrección de la carne, o sea, no interpretemos el término carne en un sentido negativo, sino en un sentido como criatura de Dios. Dios no se avergüenza de lo carnal, de lo material. Voy a repetir esto que creo que es muy importante. Dios no se avergüenza de llevar a su salvación hasta lo más carnal, hasta lo más material. Dios salva al hombre entero. Algo que nos caracteriza a los cristianos es entender que lo material no es malo. Todo lo que salió de las manos de Dios es bueno. Cuando, por ejemplo, cuando Adán exclama, ¿no?, cuando Yahvé creó a Eva: esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Está hablando de que en esa corporalidad, ¿no?, de Eva, él se siente plenamente identificado. La palabra carne, pues, tiene una dignidad como toda criatura de Dios. Así, fijaros hasta qué punto que Ezequiel hace el elogio definitivo de la carne cuando anuncia que Dios dará a Israel, en lugar de un corazón endurecido, petrificado, le dará un corazón de carne. Un corazón de carne que es maleable, acogedor, cariñoso, ¿no? Arrancaré de vosotros ese corazón de piedra,
de piedra, y os daré un corazón de carne. Arrancaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne. La palabra carne, pues, ojo, que no es negativa, que no es una palabra contrapuesta a lo espiritual, sino que la palabra carne está hablando de que Dios asume y Dios salva a toda la criatura. Dios se ha encarnado, se ha hecho carne para salvar a la carne. Y Dios salva al hombre entero, no salva únicamente su espíritu, salva al hombre entero. Permitidme aquí que haga un comentario que creo que tiene mucha actualidad en nuestros días. Y es el comentario de cómo el cristianismo, desde los primeros siglos, pues se tuvo que enfrentar a unas tendencias, a unas primeras herejías, que se llamaron las herejías gnósticas. Las primeras herejías a las que el cristianismo se tuvo que enfrentar fueron las herejías gnósticas. Permitidme un comentario así de actualidad por el revuelo que se está organizando, por la forma en la que los medios de comunicación están manipulando y están dando a conocer la aparición de ese conocido como Evangelio de Judas. Resulta que se nos dice, ¿no?, que pues que ha aparecido, se ha descubierto pues un manuscrito en el desierto de Egipto, escrito en copto, llamado Evangelio de Judas, que supuestamente sería de unos seguidores de Jesús que vienen aquí como a decirnos que este evangelio dice una cosa contraria a los otros y que aquí se ha descubierto una cosa como si fuese algo novedoso y que esto viene a poner patas arriba. Bueno, pues todo eso es ridículo. Ridículo en primer lugar porque no es cierto que eso sea novedoso, porque ya San Irineo, uno de los principales santos padres, a los cuales sabéis que estamos continuamente citando en este catecismo, San Irineo tiene una obra que conservamos, por cierto, del año 180, que se llama Adversus Hereses, contra los herejes, y San Irineo, ya en esa obra, él hablaba de ese llamado Evangelio de Judas, y San Irineo lo rebatió, y dentro de su catálogo de herejes, a los cuales él responde, él incluía a los llamados cainitas, que los cainitas eran unos herejes que habían escrito ese Evangelio de Judas. Evidentemente es imposible que el Evangelio sea ese escrito por Judas. ¿Cómo va a ser escrito por Judas cuando Judas murió ahorcado en el año 33, ¿no? Y eso estamos hablando del año 180. O sea, han pasado 150 años. Han pasado 150 años desde que murió Judas. Por lo tanto, es absolutamente imposible, ¿no?, que ese Evangelio sea escrito por Judas. Bueno, eso aparte, ¿no? Pero es que lo curioso es, ¿qué es lo que dice ese Evangelio? Bueno, ese Evangelio, como otros muchos evangelios apócrifos, que la Iglesia jamás vio en ellos reflejados la palabra de Jesús, ese Evangelio está totalmente lleno de una doctrina gnóstica. ¿Qué vienen a decir estos gnósticos? Pues dicen que hay dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal, básicamente, ¿no? Y el Dios del bien creó lo espiritual, y el Dios del mal creó lo material. Lo material es malo porque fue creado por el Dios malo. Y lo espiritual es bueno porque fue creado por el Dios bueno. Es decir, eran unas sectas, eso es lo que dice ese famoso Evangelio de Judas, que se estará tanto aquí montando ese lío, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque a esos primeros herejes gnósticos les costaba creer que todo lo material fuese bueno y que estuviese llamado a la salvación. Hasta tal punto que en una de las frases de ese Evangelio de Judas se pone en labios de Jesús esta frase: tú, Judas, serás superior a todos, a través de ti sacrificaré al hombre del que me he visto. O sea que Jesús habla como si él tuviese que desvestirse, tuviese que quitarse el disfraz del cuerpo humano porque el cuerpo es malo y entonces hay que quitarse el disfraz en el fondo para ser únicamente un alma, un espíritu, porque la salvación consistiría en no salvar la carne, sino desprenderse de la carne. O sea, en el fondo es un dualismo, ¿no?, que rechaza que Dios se haya hecho carne y que la carne esté también llamada a la salvación. Esas herejías de los siglos primeros les costaba creer que la salvación llegase hasta nuestra carne. Pues sí, Señor, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nuestra carne está llamada a la salvación.
Nuestra carne está llamada a la salvación. Y Dios creó todo bueno. Y lo malo entró por nuestro pecado, por la mala utilización de nuestra libertad. El mal entró por el pecado del hombre, pero el mal no fue creado por Dios. Porque en el fondo el mal, si os fijáis, el mal no tiene una entidad propia como tiene el bien. El bien sí tiene una entidad propia. El mal no tiene una entidad propia. El mal lo que es nuestro pecado. El mal es la carencia de bien. El mal es la falta de santidad. Pero el mal en sí mismo no es nada, como las sectas gnósticas pensaban, ¿no?, que había un Dios del bien y un Dios del mal. No hay dos dioses. No hay más que un Dios y lo creó todo bueno. Y la carne, lo carnal y lo material no es malo, sino que salió bueno de las manos de Dios. Y el dinero también es bueno. Todo es bueno. Otra cosa es que nosotros con nuestro pecado lo utilicemos mal. Bien, como veis, pues también hoy en día pueden existir pues unas tendencias dualistas, en el sentido de que hablan de reencarnacionismos y cosas por el estilo. Las creencias reencarnacionistas, en el fondo, lo que no creen es que Dios también ha llamado a este mundo carnal, a esta carne nuestra, la ha llamado la salvación. Estos reencarnacionistas de hoy en día no son tan distintos a los cainitas, esos del siglo II, a los que San Irineo rebatió, y que ahora aparece aquí un documento que alguno se piensa que ha descubierto el Mediterráneo cuando estaba ya más que descubierto. El cristianismo cree en la resurrección de la carne, y la condición carnal está llamada también a la salvación. Esa es la gran noticia, la gran noticia de que Dios ha venido a salvar no el alma del hombre, sino al hombre entero ha venido a salvarle. Porque yo no soy únicamente mi alma, mi espíritu, yo soy mi alma y mi cuerpo. El yo incluye la dimensión espiritual y la dimensión corporal. Y Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Si la salvación fuese únicamente a nuestra alma y no a nuestro cuerpo, no hubiese hecho falta que Cristo hubiese también crucificado su cuerpo, su carne. Si Cristo ha crucificado su carne, es para salvar nuestra carne. Todo yo, también nuestra carne, está llamada a la salvación. Frente a tendencias reencarnacionistas, frente a tendencias de ese tipo gnóstico, frente a esa especie del Dios del bien y el Dios del mal, todos estos cacaos mentales que están hoy en día aquí pues aireándose, ¿no? Nosotros creemos en el Dios hecho carne que habita en que habitó entre nosotros y que vino a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Bien, tenemos ya pasado nuestro tiempo. Pedimos disculpas a los oyentes que no hayan podido entrar, pero esperamos poderlo hacer también a partir de mañana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.